Muy buenas tardes, queridos amigos conquistadores de la misión peruana Central Sur. En esta ocasión vamos a ver la especialidad intercesor. Soy Diego Mujica, Canales Distrital de ICABE de la región número 7 en nuestra misión peruana Central Sur. ¿Sí? En estos momentos vamos a estudiar esta especialidad, el cual consistirá en dos partes. La primera parte es teórica, lo que vamos a realizar acá. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a ver algunos versículos y luego viene la parte práctica. En esta parte práctica, querido conquistador, tú vas a tener que realizar algunas cosas que se va a pedir en la especialidad y lo vas a informar con tu director de club y te podrás ganar esta hermosa especialidad. Entonces, para poder iniciar esta especialidad, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, estamos agradecidos porque tú nos permites estudiar esta especialidad. Rogamos la presencia del Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos a comprender cada texto bíblico que vamos a estudiar y nos pueda ayudar a poner en práctica esta hermosa especialidad. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver el primer punto en esta especialidad y vamos a definir qué es la oración. Hay muchos conceptos, muchas definiciones sobre lo que es la oración, pero miren, en lo personal me gusta lo que dice la sierva del Señor Ellen White. Ella escribe en el libro El Camino a Cristo que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. O sea, cuando tú oras, tienes que conversar con Dios como si fuera tu amigo. Y con tu amigo no existen fórmulas o no existen modelos de oración. Tú te pones a conversar, le cuentas de todo. Eso debes hacer al orar. Y vamos a ver qué es intercesor. Miren, cuántos no hemos pasado por esto, ¿no? Quieres ir al club, quieres salir a jugar, pero no hiciste tu tarea, estás castigado. Y te invitan y tú le dices, oye, dile a mi mamá por favor que me deje salir, dile a mi papá que me deje ir a jugar. Y tu amigo viene, ¿no? Y empieza a decirle, señora, por favor, que salga Diego a jugar. Tu amigo se volvió un intercesor. ¿Por qué? Porque el intercesor es la persona que habla en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Y entonces, ¿qué es la oración intercesora? Es conversar con tu mejor amigo, que es Jesús, pidiéndole un favor, un bien o librarlo de un mal de otra o a otra persona. Cuando dejas de pedir por ti y empiezas a pedir por los demás. ¿Sí? Esa es la oración intercesora. Bien, en la segunda parte vamos a ver el ministerio intercesor de Cristo. Voy a leer de esos 3 versículos solamente 2. ¿Sí? Mira, Hebreos, este libro que habla sobre el santuario celestial, dice lo siguiente: por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús puede salvar perpetuamente. ¿Sí? Jesús anhela salvar a las personas, pero tienen que allegarse a él, acercarse a él. Primera de Juan 2.1 describe la función de Jesús, ¿no? Mira, Primera de Juan 2.1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? ¿El espíritu de profecía habla del ministerio intercesor de Cristo? También. El conflicto de los siglos, en la página 479, dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. No podemos separar el ministerio intercesor de Cristo de su muerte en la cruz. Ambos están relacionados. ¿Sí? Y gracias a Jesús y su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. ¿Sí? Entonces,
Vamos a continuar. Ya hemos visto lo que la Biblia habla sobre el ministerio intercesor de Cristo, lo que el Espíritu de profecía habla de este bonito ministerio que está realizando Jesús en el santuario celestial. Pero bien, ¿será que la Biblia solo habla de eso? Mira, vamos a ver 3 versículos que nos incentivan a orar por otras personas, por la oración intercesora. En 2 Corintios 1:11 nos dice, cooperando también vosotros con nosotros en la oración. Pablo les recuerda a los hermanos de Corinto que ellos deben cooperar en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que ha sido impartido por medio de muchos. En el Antiguo Testamento también encontramos un texto, en Salmo 122:6. Orad por la paz de Jerusalén. Mira, este salmo es un imperativo, ¿no? Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y podríamos cambiar ahora, ¿no? Orad por la paz de Perú, que estamos con el tema del coronavirus, que no se sabe cuándo se va a terminar el temor, el temor hacia este virus, cuándo se va a terminar esta pandemia. Orad por la misión peruana Central Sur. Orad por tu club de conquistadores. Sean prosperados los que te aman. Y finalmente, otro texto final, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, dice Pablo, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Timoteo era pastor en Éfeso en su tiempo. Y esta carta, que muchos la llamamos la carta pastoral de Pablo hacia Timoteo, Pablo le recomienda y le exhorta, lo invita, le pide que se unan en las oraciones por todos los hombres, ¿sí? Y este mensaje Timoteo tenía que llevarlo a su iglesia, tenía que manifestar a su iglesia el consejo que estaba dando el apóstol Pablo. Muy bien, en esta sección vamos a ver a los personajes que vivieron una vida de ministerio de oración intercesora o que oraron por otras personas. Miren, el primero de los personajes que vamos a recordar es a Abraham. ¿Y cuando Abraham hizo una oración intercesora por otros? Miren, uno de los casos más recordados es cuando él empieza a interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra, por aquellos que vivían bajo las normas divinas. Abraham sabía que había mucha corrupción en Sodoma y Gomorra, sí, pero él dice, Señor, si hubiera 50, Señor, ¿qué pasaría si hubiera ahí 20 personas que te aman? Señor, también pido por ellos, sálvalos a ellos. Ministerio de oración intercesora. Moisés es otro caso, es el ejemplo de Cristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento hay mucho simbolismo de Jesús en Moisés. Pero miren, Moisés, hay un caso especial. Cada vez que el pueblo pecaba, Moisés intercedía por su pueblo. ¿Sí? Hay muchos ejemplos, tú vas a poder colocar otro ejemplo. Pero mira, querido conquistador, lo que dice Éxodo 32:31. Yo te pregunto, ¿ya has llegado a sentir ese amor por tu prójimo? Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Amaba tanto a su pueblo que él quería vivir con su pueblo en la Canaán. Yo te pregunto, ¿tú ya te has orado para que tus familiares, para que tus amigos vivan contigo en la Nueva Jerusalén? Y finalmente, otro personaje que vamos a poner, tú puedes poner otros personajes, es Daniel, ¿sí? ¿Y dónde está registrada la oración de Daniel? En Daniel capítulo 9, versículos del 4 al 19, él empieza a orar por su pueblo, se une con su pueblo y dice, estamos pecando, no estamos bien, ayúdanos Dios. Daniel no se excluye, no dice, Señor, yo soy santo y mi pueblo es pecador. No, él dice, yo oro junto con ellos, ayúdanos, ¿sí? Está intercediendo por todos. ¿Por qué es importante? Y esto yo quiero que se quede grabado en tu cabeza. ¿Por qué es importante orar por otras personas? Vivir
en un ministerio de oración intercesora, porque en primer lugar somos imitadores de Cristo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. La vida de Cristo en la tierra fue una vida de intercesión continua. La vida o el ministerio sumo sacerdotal de Jesús se basa en la intercesión en favor de su iglesia, de su pueblo. Somos imitadores de Cristo, tenemos que imitarlo también en su intercesión. Tenemos que orar, amar a los demás como Él amó a su iglesia. Pero también hay otra importancia. Vamos a correr la ventana. Muy bien, porque somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Pedro utiliza este texto de Éxodo, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido llamados, hemos sido comprados para ser sacerdotes. ¿Pero sacerdotes del santuario terrenal? No. Ahora nosotros tenemos que ser sacerdotes, el sacerdocio universal. ¿Por qué? Mira, yo te quiero hacer recordar tu especialidad de santuario. Una de las funciones del sacerdote en el ministerio continuo era, cuando se sacrificaban los animales a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde el sacrificio vespertino, en ese mismo periodo de tiempo había otro sacerdote ofreciendo incienso en el altar de oro. Y la tradición judía señala que el pueblo se reunía con el propósito de orar a esa hora del día, a las 9 y a las 3 de la tarde. Dejaban de hacer cosas y se ponían a orar porque sabían que el sacerdote estaba entrando en el lugar santo para ofrecer el incienso. Sí, entonces, queridos amigos, tú eres un sacerdote. Tú ahora vas a ofrecer el incienso. Algunos relacionan al incienso con la oración, como dice Salmos. Ahí tú tienes que ahora llevar los pedidos de tus amigos. Es tu función también como sacerdote. Pero Dios nunca va a hacer algo que no traiga, siempre va a hacer algo que traiga beneficios a sus hijos. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de orar por otras personas? 1. Que nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Tu corazón va a sentir la gracia de Dios, empezarás a sentir una vida diferente. Segundo, ¿qué más vas a sentir? Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. ¿Sí? Tu amor se volverá más puro. Tus sentimientos se asemejarán a lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Y finalmente nuestra vida cristiana será más real. Tú no vas a decir, vas a vivir en una burbuja, ¿no? Será más real. Comprenderás que hay dificultades, comprenderás que hay malos momentos, pero entenderás que Dios está al control. Te volverás más ferviente, más dependiente de Dios. Y obviamente eso se reflejará en una vida llena de oración. Pero eso no lo digo yo, lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 289, querido conquistador. Miren, vamos en esta sexta parte a hablar brevemente dos versículos. Juan 17:9 dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando dice yo ruego por ellos? ¿Será que se refiere a nosotros, la iglesia cristiana del tiempo del fin? ¿Será que se refiere a los judíos? ¿Será que se refiere a los apóstoles? ¿Cómo poder comprender esto? Cuando tú lees los primeros versículos, ¿sí? Los versículos en especial del 6 al 9 de este capítulo de Juan, el capítulo 17, te das cuenta que Jesús está hablando de sus discípulos, está hablando de su presente, Él está rogando por los que estaban a su alrededor. Pero no ora por nosotros.
¿Se olvidó de nosotros? Sí, se acuerda de nosotros en el versículo 20. No ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, en el versículo 9 habla de los 11 discípulos. Uno no estaba. ¿Dónde estaban? Ya sabemos. Luego lo iba a besar. Pero Jesús estaba acordándose de su presente. Cuando tú ores, acuérdate de los que están contigo, de los que te están rodeando. Jesús estaba haciendo una oración intercesora en ese instante por los que estaban con él. ¿Sí? En Santiago 5, 13 al 16 vamos a ver los consejos de la Biblia. Mira, el versículo 13. Vamos a ir viendo el versículo por versículo. Versículo 13. Nos recuerda que es inevitable hacer frente a las dificultades. Todos vamos a pasar por dificultades. No por ser cristianos no vamos a estar libres de poder contagiarnos de este virus. Por eso quédate en casa. ¿Ya? Cuídate, protégete. Las manos. Pero, queridos amigos, en esos momentos de dificultad, la oración es una respuesta adecuada a la dificultad. El versículo 14 nos recuerda que en la enfermedad, la esperanza y confianza se van a debilitar. Por eso él dice, ¿hay algún enfermo? Las personas en ese estado empiezan a dudar de Dios. Pero miren, cuando tú oras genuinamente, empiezas o manifiestas tu esfuerzo de tratar de comprender el plan divino y poder cooperar con él. Entonces, cuando tú oras y estás en una enfermedad grave, crítica, es ahí donde es la lucha y decirle a Jesús, yo quiero comprender. ¿Sí? Quiero pasarme el versículo 16 antes de analizar el versículo 15, porque la oración, para ser sincera, debe estar acompañada de la confesión de los pecados conocidos y con el propósito sincero de poner la vida en armonía con la voluntad de Dios. Tú tienes que pedir que Dios te ayude. ¿Ya? Y finalmente, cuando tú realizas estos consejos, te vas a dar cuenta o vas a comprender lo que dice el versículo 5. La oración de fe sanará. Esta palabra puede ser traducida como restaurar, sanar o salvar. ¿Qué pasa si Dios no responde a mi oración y termina falleciendo un familiar que cree en Jesús? Recuerda que Jesús lo va a salvar cuando Él venga por segunda vez. Cuando Jesús vuelve por segunda vez, querido conquistador, se terminarán para siempre el tema de las enfermedades. ¿Sí? Y para siempre se acabará la muerte, que es el destino que va todo ser humano en este mundo de pecado. Finalmente, 1 de Tesalonicenses 5:17 es un versículo demasiado corto, dice, orad sin cesar. ¿Cómo podemos vivir orando incesantemente? Fácil. Muchas veces cuando viajamos, cuando vamos a algún lugar, llevamos nuestro celular, tenemos nuestros audífonos y nos ponemos a conversar, ¿no? Conversas horas y horas, y más si esa persona es un ser querido, es una persona con la cual estableces una relación muy fuerte de amistad, en el caso de los que ya somos adultos, un noviazgo. Y puedes pasar horas conversando, puedes estar trabajando y estar conversando con la persona con las manos libres, que se conoce, ¿no? Igual, no necesitas, puedes hacer oraciones mentales en todo momento. Puedes ir en el bus y puedes ir conversando con Jesús. Puedes ir por la calle, de repente sacaste la nota y puedes conversar con Jesús. Jesús, mira, he sacado así, están dándome clases en sábado. Y ahí vas conversando con Jesús. Vas conversando con Dios. No, es indispensable tener un momento de oración. ¿Sí? Es un momento donde tú estás a solas con Dios. Pero luego tienes que seguir conversando con Jesús, querido conquistador y líder. Vamos a ver la parte práctica. Con esto vamos a terminar. Vamos a pedir que invites a 10 amigos para que estudien la Biblia. Nosotros te vamos a indicar qué es lo que vas a colocar y cómo se van a contactar con los líderes para poderles dar esos estudios bíblicos a través de las redes sociales. Recuerda, aprovechemos este tiempo para estudiar la Biblia.
Otro de los requisitos que vamos a poner es: debes tener un diario de oración. Un diario donde vas a anotar, querido conquistador, todos los pedidos de oración. Pero en las primeras 2 hojas vas a colocar uno en la primera hoja, el nombre y los teléfonos de cada integrante de tu club. ¿Sí? Vas a poner, o de tu unidad, de tu club o unidad, y vas a escribir ahí. Club, por ejemplo, Redención, unidad Los Leones, y comienzas, ¿no? Consejero Manuel, su teléfono, Lucas, Marcos, Antonio y Juan, ahí pones su teléfono, ¿ya? En la segunda hoja vas a colocar el nombre de las personas que no están asistiendo a tu club. Uy, mira, Juana ya no está yendo desde agosto del año pasado al club. Voy a orar por ella. Entonces, terminado este punto, ¿cuándo se puede terminar? En una semana, o cuando termine la especialidad de Aventurero para Cristo. Tú vas a decirle: Juana, he orado mucho por ti, porque extrañamos tu presencia en el club. Juana, ven conmigo el domingo, que se va a reaperturar las actividades debido a que ya no tenemos el problema del coronavirus. ¿Sí? Vas a hacer eso para cumplir este requisito. Junto con tu consejero de clase van a hacer una llamada simultánea. Queridos consejeros, esto es para ustedes. Ustedes nos van a apoyar en esto. Y harán sus pedidos de oración, que lo colocarán ¿en dónde? En su diario de oración. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a cumplir este requisito? El día viernes, a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Ahí ustedes van a realizar este requisito, ¿sí? Para unirnos todos en oración. En el punto 10 vas a escribir el horario en el que tú vas a separar para conversar con Dios. Supongamos, yo voy a separar a las 8 de la noche, es un horario en la que ya he terminado mis deberes de todo el día y me gustaría conversar con Jesús sobre todo lo que ha pasado en este día. O puedes poner, por ejemplo, a las 6 de la mañana, acá voy a iniciar mi día con Jesús, mencionaré algunas cosas que pasó el día de ayer y voy a pedir que Jesús me ayude a vivir de acuerdo a su voluntad en este día. Pero recuerda, debes establecer un horario de oración personal. Y vamos a finalizar esta especialidad haciendo un informe sobre tu experiencia al realizar la parte práctica de la especialidad. Y vas a mencionar ahí: he sentido que ha crecido mi amor hacia los integrantes de mi club. Anhelo verlos cuando Jesús vuelva por segunda vez. Todo eso tú lo debes presentar a tu director del club, querido conquistador, ¿sí? Para que tú puedas lucir la oblea de intercesor en tu banda de especialidades. Muy bien. Luego tendremos un pequeño examen. No es difícil. Es un examen para ver cuánto hemos aprendido, pero recuerda, necesitamos más la parte práctica. ¿Sí? En la evaluación, la parte práctica será fundamental. Así que, querido conquistador, agradezco tu tiempo. Que el Señor te bendiga. Maranata.